desde hace ya unos cuantos años. He vivido, por ejemplo, 5 años en Chile y 3 años en Estados Unidos. Ya sé que Estados Unidos no está en América Latina, pero bueno, también he residido durante un año en Alemania, que es de donde es la empresa Bender. Soy ingeniero eléctrico y también soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Entonces, para no darme más rollo con mi currículum, este webinar lo vamos a dar entre mi colega Marc Rosselló y yo. Marc, si te quieres presentar brevemente, no seas como yo, por favor. Sí, bueno, yo soy Marc Rosselló, ingeniero de ventas y aplicaciones en Vender Latinoamérica. Bueno, yo soy ingeniero naval y me gustó el mundo eléctrico, así que aquí estoy hablando de seguridad eléctrica ya desde hace 2 años en Vender. Ujú. Perfecto. Bien, entonces yo creo que ya estamos en disposición de comenzar. El tema de hoy es el lanzamiento del nuevo RCMS 410, que de hecho lo hemos lanzado en la feria, un mes antes de la feria de Hannover en Alemania, es decir, en marzo de este mismo año. Es una buena novedad. Uno podría decir que es un relé que lee corriente diferencial residual, pero tiene muchos puntos, muchos unique selling points que les vamos a intentar transmitir y describir. Y para hacernos una idea, estamos hablando de este tipo de relé, que después vamos a ver a uno similar en acción. Yo me voy a desplazar a una zona de demo para que vean mediante una cámara cómo funciona un monitor de corriente residual. Bien, entonces, Marc, tienes que mutear a alguien. Y no a mí, por favor. Ya. Voy a silenciar a todos y si se te silencia a ti también lo activas de nuevo. Ok. Vale, adelante. Activas el... Ya, Sí, ya. Pasa la slide, que tú tienes el control, Marc, por favor. sí. Este es el guión que vamos a seguir hoy. Yo les voy a presentar quién es el grupo Bender, qué hacemos, desde cuándo. A continuación, Marc se ocupará de explicarles acerca de seguridad eléctrica en sistemas puestos a tierra o aterrizados o grounded, que se diría en América del Norte. A continuación, monitores de corriente residual. Luego hablaremos de comunicaciones de la parte smart o inteligente de la industria 4.0, los puntos, las grandes características de nuestros RCMs. Presentaremos el RCMS 410 y después vamos a ver algunas aplicaciones interesantes que esperemos que sean ilustrativas. Pero lo más importante no serán nuestras conclusiones, serán las preguntas que todos ustedes tienen que realizar en el chat y que vamos a ir intentando responder o las vamos a dejar para el final. ¿Ok? Bien. Dicho esto, Marc, vamos allá con la introducción al grupo Bender. Siguiente, por favor, Marc. Bien, cuando uno habla del grupo Bender, es imposible dejar de hablar del fundador de la empresa, de Walter Hans Bender, ese señor que aparece a la derecha en una foto en blanco y negro, un poco borrosa. El señor Walter Hans Bender, Walter Bender, como le llamamos más familiarmente, fue el inventor del isómeter. Es decir, si yo les preguntara quién fue el inventor del interruptor termomagnético, del fusible o del interruptor diferencial, puede que encontráramos la respuesta o puede que salieran muchos padres para el fusible. Mucha gente que dijera, yo hice el primero o lo hizo tal persona, etc. En el caso del isómeter, no hay duda que el isómeter es un dispositivo de protección descrita en cualquier reglamento electrotécnico de cualquier país del mundo como el dispositivo que se debe utilizar en las redes de neutro aislado o aisladas de tierra, OIT, o en Estados Unidos se suelen llamar ungrounded. ¿Ok? Redes de neutro aislado o sistemas eléctricos IT, el dispositivo de protección que debe utilizarse es el isómeter. Es, de hecho, el vigilante de aislamiento o Insulation Monitoring Device. Isómeter es como la Coca-Cola para los refrescos de cola. ¿Ok? Y no es publicidad de ninguna marca. Continuamos, Marc. Entonces, Walter Bender inventó el isómeter, el vigilante de aislamiento, allá por 1937.
Y eso fue el origen de la empresa justo el año después de acabar la Segunda Guerra Mundial. En 1946, Walter Bender, cerca de Frankfurt, en una pequeña población llamada Grunberg, crea la empresa Bender. Y la empresa Bender se dedica a fabricar de una manera bastante artesanal, ya se pueden imaginar cómo son los comienzos de una startup en 1946, y someter vigilantes de aislamiento. Entonces, se dedica a fabricar vigilantes de aislamiento y tiene como objetivo las empresas mineras alemanas. En aquel momento, hoy día Alemania tiene muy poca minería, pero en aquel momento, por ejemplo, la minería de carbón era muy habitual en Alemania. Ese es el origen de la empresa Bender, origen el invento del vigilante de aislamiento en la década de los 30 y después, en la década de los 40, se crea la empresa. Dicho esto, otros hitos de nuestra historia, cuando en 1972 el hijo de Walter Bender toma el control y la dirección de la empresa y tiene la visión de que Bender debería ser un referente mundial en sistemas eléctricos de protección o en sistemas de protección eléctrica. Eso fue en 1972. Christian Bender es ingeniero eléctrico, está retirado, pero siempre fue un visionario y a día de hoy la empresa Bender, pues ya pueden ver una serie de hitos temporales, tiene presencia en Canadá, en Estados Unidos, en España, en la India, en China. El año pasado la última filial que creamos fue en septiembre del año pasado la de México, en el 2022. Entonces, pasa a la siguiente slide, por favor, Mar. Aquí tienen la ubicación de todas nuestras filiales, miembros del Bender Group. Aquí no estamos mostrando los países donde tenemos distribuidores, porque tenemos distribuidores en más de 70 países. Tenemos algo así como unos 78, 79 años de historia y algo bueno hemos hecho durante todos estos años en cuanto a desarrollo comercial y desarrollo de tecnología. Adelante, Marc, por favor. Entonces, la empresa Bender ha sido, ha sido objeto del deseo de las grandes multinacionales del segmento eléctrico, pero a día de hoy el 100% de las acciones sigue estando en las manos de los descendientes de Walter Bender. Por tanto, la familia Bender tiene el 100% de las acciones. Los nietos, bisnietos, hijos, etcétera. Estamos presentes en algo así como 100 países entre empresas propias y distribuidores. Es la cuarta generación ya la que está en el control de la empresa. Somos unos 1.400 empleados. Ayer discutía esta cifra con Marc, puede que seamos 1.399, no lo sé exactamente. Y un detalle importante acerca de Bender como empresa alemana que es que primero que invierte muchísimo en I+D, lo cual para una empresa alemana creo que no es una sorpresa para nadie que me escuche. Y invierte mucho en I+D, en tecnología, pero también en empleados, porque el 15% de esos 1.399 empleados trabajan en I+D. Yo que he trabajado en diversos países, aparte en Alemania, he estado en España, en Estados Unidos o en Chile, las comparaciones siempre son odiosas, pero yo siento admiración por las inversiones en cuanto a investigación y desarrollo que hacen las empresas alemanas. Esa no es una característica de Bender. Casi cualquier empresa alemana invierte muchísimo en I+D, pero no es ningún misterio. Adelante. Creo que todo eso ya lo sabíamos todos. Por darles algunos números, el año pasado facturamos todo el grupo Bender en todo el mundo 250 millones de euros. Este año vamos a ir a por 300. Y a la derecha tienen, por ejemplo, la distribución o el split digamos, unidad de negocio. Nosotros tenemos 3 unidades de negocio o business unit, la de hospital, la de industria y la de electromovilidad. Entonces, la más grande es la de industria. Y la que va a ser más grande en los próximos 2-3 años, que será mucho más grande, es la de electromovilidad. Tradicionalmente, Bender siempre se ha movido entre industria y hospital, pero hace unos 15 años hicimos la primera incursión en la electromovilidad. Y a día de hoy somos un referente en los sistemas de protección para electromovilidad, tanto para el auto eléctrico como para la estación de recarga. Y a la izquierda tienen el split, digamos, geográfico. Estamos divididos en 3 grandes áreas geográficas: EMEA, Europa, Middle East, África, que se lleva el 73% de las ventas.
Por tanto, en las Américas nos tenemos que espabilar un poco más. Y APAC se lleva el 12%. APAC, Asia-Pacífico. Adelante, Marc. En cuanto a segmentos verticales de negocio en los que estamos presentes, ya les he hablado del data center, les he hablado de la electromovilidad y luego el concepto de industria albergaría desde la generación termoeléctrica, la solar, la eólica, el oil and gas, la minería, dos segmentos muy importantes en América Latina, los data centers, los barcos, puertos o submarinos y los sistemas de metro o ferroviarios. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, Chile, en el país en el que viví entre el 2013 y el 2017, destaca en minería y en hospitales. Y México destaca en minería, en oil and gas o en hospitales. ¿Vale? Y si en España, por ejemplo, el país donde me encuentro, destaca sobre todo la electromovilidad, los hospitales y la generación fotovoltaica. Cada país tiene algo, un motor de su economía en la parte industrial. Y les he dado unos tips de algunos. Adelante, Mar. En cuanto a familia de producto, tipo de producto, hoy nos vamos a centrar en los monitores de corriente residual. Pero tenemos, por ejemplo, los vigilantes de aislamiento o Insulation Monitors, que es el dispositivo que inventó Walter Bender para sistemas aislados de tierra. Los sistemas de localización de falla para el sistema aislado o el sistema puesto a tierra, el TT-TN. Luego tenemos, desde el 2017, entramos con la aplicación de resistencias de neutro. Es decir, cuando intercalamos una resistencia en un sistema puesto a tierra, para limitar la corriente, eso es un sistema puesto a tierra a través de alta o baja resistencia. Hoy no vamos a incidir en ello porque hoy vamos a hablar de RCMs. También tenemos calidad de energía, relés de monitoreo para aplicaciones muy específicas, como por ejemplo para evitar el robo de cables, comunicaciones, software, web servers y transformadores de corriente o autoridades. Adelante, Marc. ¿Vale? Y finalmente, por darles un tip de a qué se dedica Bender, ya creo que ya están asociando protecciones eléctricas o seguridad con Bender, pero básicamente cualquiera de nuestros dispositivos se dedica a identificar riesgos asociados a la energía eléctrica antes de que sean riesgos, antes de que se produzcan. Cuando uno instala este tipo de dispositivos en un tablero eléctrico, lo que hacen es transmitir, dar información por avanzado. Se puede recibir en este tipo de pantalla o lo pueden recibir en su teléfono inteligente, de tal manera que antes de que se produzca una situación de riesgo, antes de que haya un disparo, una desconexión de la instalación porque se dispara un breaker, porque hay una situación, por ejemplo, unos amperios que se están acumulando en la instalación para evitar un cortocircuito, entonces nuestros dispositivos informan por avanzado cuándo va a aparecer una corriente de falla, cómo evoluciona, podemos evitar cortocircuitos. Podemos evitar, por ejemplo, el riesgo de electrocución de las personas, etcétera. Nos dedicamos a identificar riesgos antes de que ocurran. Adelante, Marc. Vale, y ahora creo que ya te toca a ti. Yo he hablado mucho. Estás muteado. Perdón. Bueno, gracias Sergio por la introducción y cederme la palabra. Bien, hablamos o Sergio nos ha estado explicando que los equipos Bender son equipos de seguridad eléctrica, entonces vamos a ver qué es la seguridad eléctrica y sobre todo enfocado en sistemas sólidamente aterrizados, que es los que vamos a tratar hoy. Bien, la seguridad eléctrica lo que busca al fin y al cabo es ofrecer seguridad a personas y a los bienes de la instalación, a los activos, es decir, protegerlos frente a cualquier riesgo que pueda suceder. ¿Qué riesgos? Disculpen, sistemas, estos riesgos eléctricos dependen y también sí, van en función del sistema de puesta a tierra de la instalación eléctrica.
La instalación eléctrica puede ser aislada, puede ser aterrizada a través de resistencia o a través de impedancia o sólidamente aterrizada. Normalmente lo más común son sistemas sólidamente aterrizados y son los que hoy hablaremos porque presentamos y hablamos de los monitores de corriente residual y en concreto el monitor de corriente residual RCMS 410. ¿Qué riesgos eléctricos nos podemos encontrar en estos sistemas? Pues podemos encontrar los contactos directos e indirectos y también riesgos de incendios. Y en sistemas sólidamente aterrizados, cómo los podemos encontrar, por qué suceden y cómo podemos evitarlos. Si hablamos de contactos directos o indirectos, está claro que bueno, cuando sucede una falla en un sistema puesto a tierra sólidamente, ah, circula una corriente a través del cable de tierras y si no tenemos un buen aislamiento o no, el sistema no es suficientemente seguro, pueden aparecer estos contactos. Un dato importante son la calibración de corte de las protecciones que normalmente conocemos pues, a 30 miliamperios en 200 milisegundos. ¿Y por qué es esta calibración? ¿Por qué digamos, la corriente de corte, o sea, la corriente de falla no puede superar esos 30 miliamperios? Bien, pues hubo un señor que en su época em, empezó a estudiar los efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano y definió la tabla que vemos aquí a la izquierda. Aquí definió diferentes zonas en función del tiempo y de la corriente que se aplicaba en el cuerpo humano y definió que a, a 30 amperios durante 200 milisegundos era el máximo para no pasar a la zona AC3, donde ya hay daños en el cuerpo humano irreversibles. Es por esta razón que la mayoría de protecciones, sobre todo en instalaciones domésticas, cortan a 30 miliamperios. Si hablamos de corriente continua, tenemos ahí el hándicap añadido de que el paso de corriente es continuo, no como la corriente alterna, y veremos más adelante cómo debemos monitorizar esta corriente de falla a tierra para también poder detectarla igual. También pueden aparecer riesgos de incendios. En ese caso se habla de unos 60 vatios. ¿Por qué 60 vatios o 300 miliamperios de corte de las protecciones? Porque es la corriente mínima por la que en una falla a tierra se pueden generar 60 vatios que son los suficientes para que a temperatura ambiente se pueda producir un incendio. Entonces, vemos los riesgos que podemos tener y cuáles son los límites en que las protecciones deben actuar. En esta diapositiva se presentan algunas normas internacionales sobre protección de personas y protección de bienes, solo para mostrarlas y que las tengan en el radar. También comentar en países de Latinoamérica como México, Centroamérica, algo también en Colombia, se utiliza más la normativa norteamericana, la NEMA, y bueno, por ejemplo, hay más o menos es similar, pero hay cambios como por ejemplo el relé de falla a tierra se llama GFCI. Y bien, como veíamos al principio de esta parte, que tenemos diferentes sistemas de puesta a tierra, todos los equipos o las soluciones que Bender ofrece vienen definidas en función del sistema de puesta a tierra. Entonces, si hablamos de sistemas sólidamente puestos a tierra o TTTN, hablamos de monitores de corriente residual para poder monitorizar esa corriente de falla a tierra y prevenir fallos. Si pueden ver, respecto a otros equipos de protección, como un diferencial, la diferencia principal es que los monitores
de Bender ofrecen una información previa antes de actuar y parar el suministro eléctrico para proteger tanto personas como bienes, que es lo que hemos visto antes. Así pues, bueno, en este gráfico se muestra un poco la filosofía de estos equipos de seguridad eléctrica, estos equipos preventivos, estos equipos que identifican las fallas eléctricas, las fallas a tierra, antes de que tengamos una parada en el sistema. El objetivo, bueno, pues es siempre tener una máxima disponibilidad en la puesta en marcha del sistema. Siempre tenemos una disponibilidad del 100%, pero a medida que transcurre el tiempo y los equipos van teniendo una vida útil, esta disponibilidad va reduciéndose. Con los sistemas de monitorización, el objetivo es conseguir una alarma previa para obtener un tiempo eh, para realizar un mantenimiento planificado y en el momento en el que se llegaría a la desconexión intempestiva, ya hemos planificado ese mantenimiento, ya hemos corregido esa falla y podemos continuar operando para nunca parar la operación del sistema y seguir trabajando. Bien, vamos a hablar ahora en concreto de los equipos de seguridad eléctrica y las soluciones de seguridad eléctrica que ofrecemos para sistemas TTTN, que son los monitores de corriente residual. ¿Cómo trabajan estos monitores? ¿Por qué en sistemas sólidamente aterrizados utilizamos estos monitores de corriente residual y no otros equipos? Pues cuando en un sistema sólidamente aterrizado vemos que tenemos un punto activo de la... Ay, Marc, te he muteado. ya lo he visto, gracias, que había ruido. Bien, en los sistemas sólidamente aterrizados vemos que la principal característica es que tenemos un punto activo, normalmente la estrella del transformador, el secundario del transformador, puesto directamente a tierra. Así pues, si sucede una falla a tierra en el sistema, aparecerá una corriente de falla a tierra que circule a través del cable de protección. Es aquí donde, como aparece esta corriente de circulación, podemos medirla con el transformador de corriente y el monitor de corriente residual. Por esta razón, utilizamos monitores de corriente residual en sistemas sólidamente puestos a tierra. Bien, vamos a ver un poco el funcionamiento. Eso me iba a decir, pero si el ingeniero dijo que los pagaba. Vamos a ver un poco el funcionamiento en un sistema sólidamente aterrizado con 4 cargas. Bueno, final de mes de patrocinio. En este caso, utilizamos un RCMS 410, es un sistema de monitorización de corrientes residuales que tiene 4 canales. Por tanto, podemos monitorizar las 4 cargas del sistema independientemente. ¿Qué sucede cuando hay una falla a tierra? Pues vemos, como hemos visto antes, que aparece esta corriente de circulación, esta corriente residual y el monitor la mide y nos alerta. Nos da una alarma y, bueno, una prealarma y una alarma. Es importante diferenciar los equipos comunes de protección eléctrica en sistemas sólidamente aterrizados en los que cuando la corriente alcanza el valor límite, disparan y no nos dan mayor información. Estos monitores miden esta corriente de falla a tierra desde etapas muy tempranas con una precisión de hasta 3 miliamperios y nos dan la información constantemente y a tiempo real de lo que está sucediendo en el sistema. Es decir,
vamos a poder ver esta corriente mucho antes de que alcance los 30 miliamperios o 300 miliamperios de corte de las protecciones. Y así poder contar con esta información y planificar el mantenimiento, que es lo que estábamos hablando anteriormente. El RCMS 410 veremos las características más al detalle en las diapositivas posteriores, pero ¿cómo podemos obtener esta información? Pues bien, las alarmas nos las puede mostrar mediante unos LED, pero con la comunicación a través de Modbus RTU podemos llevar esta información a un sistema de gestión, a un sistema SCADA o al web server de las pasarelas de comunicación de Bender, donde podemos ver las medidas a tiempo real e incluso dibujar gráficos de cómo está circulando esa corriente de falla en el sistema. Además, como tiene 4 canales, podemos identificar fácilmente cuál es la carga en la que ha aparecido una falla a tierra. Bien, verán que esta gráfica explica y muestra fácilmente cómo funcionan estos equipos los monitores frente a los dispositivos de corriente residual comunes. Desde un inicio no existen corrientes de defecto a tierra o corrientes de falla a tierra, pero a medida que el sistema va trabajando van aumentando porque debido a que el aislamiento del sistema se va reduciendo, hay posibles malas conexiones, etcétera, y el diferencial común está en servicio hasta que llega el punto de desconexión y tenemos una interrupción del servicio. El monitor de corriente residual lo que hace es tener una alarma previa que nos da esa información, continuar con el servicio y poder planificar la reparación, planificar ese mantenimiento cuando sea posible parar el sistema. Bien, ahora con lo que les he explicado, vamos a mostrarles la demo en vivo, que Sergio debe estar con ella ahora mismo. Sergio, no sé si puedes compartirnos tu imagen y vemos Sí, la demo y todo lo que les he sí. explicado ahora mismo lo veremos en vivo y en directo. Sí, bien, me toca a mí por unos minutos más. Entonces, les quiero mostrar nuestro showroom porque ahora le voy a mostrar cómo funciona un RCM en vivo y en directo a través de una pantalla. Básicamente, por ejemplo, aquí tenemos una CP924 Essential. ¿Se ve bien, Marc? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, esta pantalla suele utilizarse para aplicaciones hospitalarias para centralizar toda la información, por ejemplo, del sistema de potencia aislado, el vigilante de aislamiento, localizador de fallas, pero también controla iluminación, temperatura, gases médicos. Esto también pertenece a la aplicación hospitalaria. Aquí tenemos una estación de carga de vehículos eléctricos. ¿Vale? Aquí tenemos un vigilante de aislamiento. Ahí está la maleta de los RCMs y ahora me acerco. Y por aquí tenemos calidad de la energía y un monitor de puesta a tierra de alta resistencia. Pero vamos al tema que nos ocupa. El tema que nos ocupa es el producto que estamos lanzando es este. Vamos a mover la cámara. Un RCMS 410 para que vean su dimensión. ¿Vale? Es de un módulo y tiene 4 canales. Aquí tenemos un RCM 420 o 423, también es de un módulo, la diferencia es que este tiene un display y obviamente no está energizado. Y aquí tenemos, por ejemplo, un display inteligente. Estaba por aquí y aprovecho para mostrárselo. Y ahora vamos a la demostración del tema que nos ocupa hoy. ¿Se ve bien la demo, Marc? Sí. Bien, entonces, esto es una demo y aquí tengo un RCMS 460. Es un RCM de 4 canales, de 12 canales, disculpen. Entonces puede monitorizar a través de 12 transformadores toroidales que pueden ir desde 10 milímetros a 210 milímetros, o pueden ser rectangulares o pueden ser de núcleo partido, puede monitorizar hasta 12 cargas.
Si yo tuviera 24 cargas, necesitaría 2 de estas unidades que se hablarían entre ellas. Si tuviera 36, necesitaría 3 y se comunicarían entre ellas a través de un bus de comunicaciones. Aquí hay una gateway de comunicaciones y lo que le quería mostrar es cómo mide la corriente de falla. Voy a acercarme al display todo lo que pueda. Entonces, yo aquí con unos potenciómetros, ahí está, puedo generar fallas artificiales porque esto no deja de ser una demo. Es lo que voy a hacer para que vean qué tipo de información obtenemos en el RCM. Como ven, aquí hay un LED que está de color verde. Bien, yo voy a mover el potenciómetro. Ahí va. Y hemos provocado una corriente de falla. ¿Okay? Un warning exactamente, pero si aumento el valor del potenciómetro, provoco una alarma. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Con este segundo paso, habría una desconexión. Con este tendría simplemente una prealarma. Y cuando no hay falla, está todo bien. ¿Vale? Estoy mostrando los LEDs, pero pueden ver la pantalla. De nuevo, voy a generar una prealarma. ¿Vale? Entonces, en una instalación real lo que ocurriría es que este equipo en el tablero nos informaría de que la corriente de falla, por ejemplo, del motor 17 o del variador de frecuencias número 9 de nuestra planta de producción, empieza a acumular un cierto nivel de corriente de falla y nos va a predecir en cuánto tiempo pasaría una desconexión o alarma. Entonces, cuando yo tenga esta prealarma, yo voy a disponer de una ventana de tiempo que pueden ser semanas o incluso meses antes de que haya una alarma o desconexión. En esa ventana de tiempo voy a realizar mis mantenimientos correctivos, pero no de toda la planta. Me voy a ir al motor 17 o al variador de frecuencia número 9, que son las correspondientes a el circuito, por ejemplo, no sé si se ve bien, un momento, ahí, dirección de comunicaciones 1, canal número 2. ¿Vale? Yo puedo editar el texto de motor 17. ¿Vale? Quitamos la falla, la despejamos y volvemos, vamos a probar ahora con el otro. ¿Vale? Podéis ver en el gráfico de barras cómo se mueve la barra. ¿Vale? Ahora la falla es 0 y ahora tiene un cierto valor. Y si sigo aumentando la falla, tengo la prealarma y la alarma a continuación, las dos juntas. Esto no suele ocurrir, a no ser, por ejemplo, que exista una inundación. Lo que debe ocurrir es, como hemos visto con el otro potenciómetro, que es progresivo. Primero aparece una prealarma, me da un aviso y, repito, esta alarma la veo en el tablero, en el equipo en sí, y también la puedo ver vía comunicaciones en mi web server, en mi software Power Scout, o puedo recibir un mensaje, un correo electrónico en mi smartphone. Pero si yo ignoro todos los mensajes y todas las prealarmas, la falla seguirá aumentando y habría una desconexión. ¿Vale? Entonces, un RCM, un monitor de corriente residual, nos ayuda a establecer planes de mantenimiento preventivo para asegurar la continuidad del servicio o para evitar que las corrientes de falla sigan subiendo en corriente, en miliamperios, en amperios, y se produzcan accidentes o incidentes importantes. ¿Ok? Bien. ¿Se ha entendido, Marc? Sí, todo perfecto y claro. Perfecto. Pues entonces paso palabra y te devuelvo la comunicación a ti. Bien, voy a volver a compartir pantalla. La presentación. Bien, y continuamos. Espero que la demostración haya sido clara y haya ayudado a entender todo lo que hemos visto en esta presentación. Continuamos. Anteriormente hemos hablado también de los riesgos eléctricos y la diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua, que es algo que debemos tener en cuenta también en sistemas sólidamente aterrizados, el tipo de corriente de falla a tierra que puede aparecer en el sistema. Es decir,
si tenemos sistemas puramente de corriente alterna, con un transformador de corriente tipo A, como vemos aquí, que son los más comunes, sería suficiente. Pero ahora mismo, ¿en qué sistemas no encontramos un variador de frecuencia, un inversor, un rectificador, en los que ya trabajan con electrónica y pueden producir fallas en corriente alterna, pero también nos podemos encontrar con fallas en corriente continua o diferentes rangos de frecuencia? Es entonces cuando debemos hacer el análisis del sistema y ver cuál sería el transformador de corriente adecuado para medir todo el espectro de corrientes de falla a tierra que puedan aparecer. Por ejemplo, ¿qué tipos hay? Pues los tipos B ya pueden medir corriente continua, aquí lo vemos, corriente continua, corriente pulsante y corriente alterna. Y ya hablando del RCMS 410, una ventaja, aparte de ser tipo B, es que también es tipo B+, porque puede medir corrientes de falla alterna hasta 20 kHz. Y en todos estos monitores también tenemos la opción de filtrar, de hacer un filtro de armónicos o marcar una ventana del espectro de frecuencia que queremos monitorizar. Así pues, en sistemas netamente de corriente alterna, tendremos monitores de corriente residual con transformadores de corriente tipo A, donde mediremos el valor real de la corriente de falla en corriente alterna, corrientes pulsantes también, entre 42 y 2000 hercios. Si ya necesitamos una medida tipo B, necesitaremos los monitores y los transformadores de corriente adecuados. Si se fijan, aquí aparecen dos transformadores de corriente. Estos dos transformadores de corriente van dentro de la misma, digamos, envolvente del transformador de corriente tipo B. ¿Por qué? Porque uno mide la corriente alterna y otro mide la corriente continua. Y con estos equipos ya somos capaces de medir valor real de la corriente de falla en corriente alterna, pulsantes, corriente continua, tener mediciones de 0 a 100 kHz y debemos tener en cuenta que se requiere una alimentación externa porque la medida, digamos, el transformador de corriente que mide la corriente continua debe ser alimentado, excitado para poder em, hacer esta medición. Así como hemos comentado, si tenemos un transformador de corriente tipo B y un monitor tipo B, en caso de tener instalaciones con variadores de frecuencia y cargas y motores, podemos medir corrientes de falla tanto antes del variador de frecuencia, en corriente alterna, en el variador de frecuencia mismo o después del variador de frecuencia. Así pues, podemos ver todas las posibles corrientes de falla que ocurren en el sistema. Es importante, también aprovechando esta imagen, cuando definimos un sistema de monitorización de corrientes residuales, es importante saber cómo configurar o cómo ubicar los transformadores de corriente. ¿Por qué? Porque toda la corriente de falla va a volver por el cable de protección, por el tierras. Entonces, si colocamos el transformador de corriente aquí, como vemos en la imagen, mediremos todas las fallas que ocurran aguas abajo del transformador de corriente. Entonces, si colocamos este justo después del secundario del transformador, mediremos todo lo que alimenta, todas las fallas posibles en lo que alimenta ese transformador. En cambio, si lo colocamos justo antes de la carga, solo veremos esas fallas que ocurren aguas abajo, es decir, solo en la carga. ¿Vale? Es algo interesante a tener en cuenta cuando tenemos diferentes circuitos en una misma instalación. Así pues, podemos medir la corriente de falla total y la corriente de falla por circuito.
Y como resumen, un poco los tipos de monitores de corriente residual que tiene Bender. Tenemos monitores de corriente residual tipo A, monocanales. Tenemos monitores de corriente residual tipo B, monocanales también. Y después tenemos los sistemas de monitorización de corrientes residuales que ya son, le llamamos sistema porque son monitores multicanal. Tenemos el de 4 canales, el RCMS 410, y los de 12 canales, que son el RCMS 460, que es el que hemos visto en la demo online. Así pues tenemos monitores monocanal tipo A, monocanal tipo B y sistemas multicanal tipo A y tipo B. Bueno, ambos, todos los sistemas de monitorización, todos los multicanal son tipo A y tipo B a la vez. Y aquí en esta tabla hacer digamos una comparación de qué monitores de corriente residual de Bender pueden trabajar con los transformadores de corriente, con las diferentes familias de transformadores de corriente que tiene Bender. Me quiero focalizar con el nuevo RCMS 410. Vemos que trabaja con la mayoría de las familias de transformadores de corriente, sobre todo importantes. Necesitamos medir cargas no lineales, que puedan haber corrientes continuas o corrientes de frecuencias diferentes. Debemos utilizar transformadores tipo B. Y es un multicanal de 4 canales. Okay. Por ejemplo, los monitores tipo A solo trabajan con los transformadores de corriente tipo A, obviamente, y son para cargas lineales para industria en general. Y después, por último, solo mencionar, tenemos también monitores de corriente residual con el toroide integrado. Estos monitores se utilizan también en industria, pero también en aplicaciones específicas, como por ejemplo estas dos versiones de aquí, las dos últimas se utilizan en data centers, y además que son de núcleo partido o núcleo sólido para instalar una vez la instalación ya está hecha o antes de que la instalación se haga la puesta en marcha. Bien, Industria 4.0. Sergio, creo que esto te toca a ti, te cedo la palabra otra vez. Perfecto, esto parece un partido de tenis. Bien, brevemente vamos a hablar del concepto de Industria 4.0, que creo que todo el mundo habla sobre ello, y instalaciones, edificios inteligentes. Nosotros, por ejemplo, hablamos mucho del concepto de Smart Hospital o de la Smart Industry, pero ¿qué es lo que hay detrás de ello? Simplemente estamos hablando de dispositivos que tienen comunicaciones, se hablan entre ellos y todo se puede llegar a centralizar o en este tipo de pantalla, como ya he mostrado, o en un iPhone o en un Android, etcétera. Bien, pasa la diapositiva, Marc, por favor. Y en este caso, en esta slide, de manera esquemática, les estoy mostrando, por ejemplo, que tenemos nuestro web server basado en que está alojado o en las gateways. Antes en la maleta demo había una gateway a la izquierda del RCM y a veces por error lo enfocaba. ¿Vale? Es este tipo de equipo de Railin o pantallas como la que le estoy mostrando, aunque la que estoy señalando en el PowerPoint es un poco más grande. Y antes les he mostrado cuando caminaba por el showroom una muchísimo más grande. Entonces, eh, los gateways de comunicaciones o las pantallas, las HDMI, tienen web servers y se pueden construir visualizaciones. Y al final del día, uno puede tener el dispositivo de medida que mida las corrientes, las fallas de corriente en AC y DC, de tipo B, de tipo F, eh, la medida más precisa. Pero lo que realmente interesa al cliente, que mida bien, que funcione, pero tener la información en tiempo real en algún dispositivo que tenga cerca, ¿ok? Como su teléfono inteligente. Entonces, para resumirlo rápido, a la derecha
aparecen equipos vendor que tienen protocolos de comunicaciones como el BCOM, el BS Bus, Modbus TCP y a la izquierda Modbus RTU o BMS, al final del día todos los equipos vendor o casi todos los equipos vendor tienen comunicaciones abiertas y por tanto ustedes los pueden integrar en plataformas, en software existentes de cualquier fabricante mediante la integración del mapa de memoria en dicho software, o pueden utilizar lo que aparece a la izquierda, nuestra línea de producto Contracts basada en pantallas HMI mayores o menores, o en las gateways de comunicaciones como la COM465 IP. Entonces, si utilizan nuestras plataformas de comunicación, nuestras gateways o HMI, los equipos son muy fáciles de comunicar porque la integración está realizada. Si optan por integrarlo en el software de una tercera parte, son fáciles de integrar si eres un especialista en integrar el mapa de memoria de los equipos Modbus. Mark lo hace y creo que comenzaste a hacerlo aquí. Por tanto, no quiero decir que sea muy fácil porque tú eres capaz de hacerlo. No, por favor, no quería decir eso. Pero al final del día, lo que sí que quiero transmitir, si quieren equipos con comunicaciones, que entiendo que sí, Industria 4.0 o Smart Industry, nosotros tenemos nuestras soluciones de comunicación, nuestras plataformas, web server, pantallas. La comunicación es absolutamente sencilla. Si vamos a hacer la integración de los mapas de memoria, requiere mayor complejidad, más tiempo y más especialización. Y al final del día, todos los equipos vendor, o casi todos, yo diría que el 85% de nuestro portfolio de lo que fabricamos, tienen comunicaciones. Siguiente slide, Mark. Ya. Y ahora vamos a intentar responder a la gran pregunta, ¿por qué un RCM de vendor? Y vamos a hablar de unique selling point, de puntos de venta únicos o las características que hacen único a los RCM de vendor. Por ejemplo, si Néstor en Uruguay le propone a un cliente un RCM de vendor, el cliente le puede decir, ¿y por qué un RCM de vendor y no de otra marca? Pues, Néstor, te voy a dar una batería de respuestas. Tú decidirás cuál utilizas. Vale. Primera característica diferencial, digamos, de como unique selling point, es que nosotros leemos fallas, o sea, estáis en países que tienen o 50 hercios o 60 hercios como frecuencia fundamental. Entonces, si yo os ofreciera un RCM de tipo A, de tipo AC, que no se menciona ahí, pero los de tipo AC existen, son RCMs que leen fallas a la frecuencia fundamental, a 50 o a 60 hercios. Pero si os ofrezco uno de tipo AC, que de nuevo no está ahí, pero solo lee fallas a la frecuencia fundamental, y tuviera equipos como data centers variables de frecuencia, esos equipos trabajan en un rango de frecuencias mucho más amplia que la frecuencia fundamental. Por tanto, se pueden producir fallas fuera de los 50 o 60 hercios. Entonces, el de tipo AC, nosotros ya ni siquiera lo fabricamos, aunque exista. Nosotros ofrecemos de tipo A, de tipo B o de tipo B+, e incluso de tipo F, pero de tipo F no lo incluimos porque ya es una exquisitez de carácter mayor. Entonces, tipo A significa que tiene que leer fallas entre 42 hercios y 400. De tipo B, entre 0 y 2000 hercios. 0 significa corrientes que no pasan por 0, corrientes en corriente continua. El de tipo B es ideal para un variador de frecuencia, para un data center o para donde existe electrónica de potencia, para leer fallas en alterna y en continua. ¿Vale? Ahí tienes el primer argumento, Néstor. Continuamos. El segundo tiene que ver también con la frecuencia de lectura de las fallas y la frecuencia de medida. Es decir, si tenéis este RCM o tenéis este, ¿vale? Este es de tipo B, de tipo A y de tipo B, y este es de tipo A. Entonces, este, por ejemplo, puedo decidir que el canal 1 lee fallas de tipo A y el canal número 2, porque tiene 4, de tipo B. Es decir, puedo ajustar la frecuencia de medida, ¿vale? Para hacer un filtrado, para que no me afecten, por ejemplo, disparos intempestivos causados por capacitancias del sistema eléctrico. Siguiente punto.
Luego, protección real contra incendios causado por equipamiento eléctrico. Esta IEC que estáis viendo ahí define a partir de qué potencia generada por X miliamperios, antes lo ha descrito Mark, comienza el riesgo de incendio. Se trata de acumular en una instalación más de 300 vatios. Entonces, protección real contra incendios, porque como habéis visto, los RCMs tienen un umbral de prealarma y otro de alarma. Y vas viendo cómo evoluciona la falla. Si vas viendo, conoces cómo evoluciona la falla, puedes evitar que acabe una falla a tierra en un cortocircuito, una chispa y un incendio. Siguiente. Apantallamiento para evitar excesiones en la medida y evitar falsos disparos intempestivos. Este punto hace referencia a los toroides. Nosotros tenemos toroides con apantallamiento y sin apantallamiento. Cuando tenemos un toroide y pasan un montón de cables súper apretados o están en una curva, la teoría dice que los cables han de pasar absolutamente centrados a través del toroide. Eso nunca ocurre, pero para homogeneizar las lecturas de la corriente residual y evitar disparos intempestivos, para eso están los toroides con pantalla. Esa pantalla hace que el núcleo se magnetiza de manera homogénea y se evitan disparos intempestivos y podemos pasar muchos cables apretados o tocando la pared del toroide. Siguiente. Ya os hemos hablado de protocolos de comunicación. Nuestros RCMs están alineados 100% con la industria 4.0. Ya lo hemos visto. Siguiente. Vale, modular. Ese es un concepto importante. Cada día hoy cobra más sentido la modularidad de las instalaciones, de la infraestructura eléctrica, mecánica o de cualquier otro tipo. Entonces, simplemente con un conjunto de transformadores toroidales y los módulos electrónicos que utilizan, combinándolos, podemos tener simplemente con unos cuantos elementos en stock un montón de variantes de toroides. No vamos a profundizar en ello porque eso se llevaría a lo mejor un webinar diferente. El caso es que antes del 2018 teníamos una gama de toroides que necesitabas un montón de referencias. Ahora, con unos pocos toroides y unos módulos electrónicos, los combinamos y tenemos una gran variedad de soluciones. Adelante. Solución escalable e integrable en sistemas del cliente. Bueno, tiene más o menos que ver con lo mismo. Al final del día, por ejemplo, tener transformadores toroidales de núcleo partido hace que no tengas que desconectar los cables en origen y volverlos a conectar. Es decir, puedes instalarlo todo con el sistema energizado. No es recomendable porque es peligroso, pero no es necesario desconectar la instalación para instalar un RCM de Bender, puntos de medida. Y también tenemos transformadores toroidales de núcleo de aire, tecnología Rogowski, más de lo mismo. Siguiente. Parametrización remota. Esto es muy interesante. Ahora estamos desarrollando, os voy a dar unas ideas de negocio. Estamos desarrollando nuestra unidad de negocio de soluciones y una de las soluciones que estamos ofreciendo no es nada del otro mundo, pero dentro del mundo eléctrico del nuestro no se ve tanto. Soluciones de diagnóstico remoto en casa del cliente. Por ejemplo, yo tengo mi cliente en Arequipa, la segunda ciudad más importante de Perú, y el cliente puede ser un fabricante de aceros. Él tiene dispositivos Bender, diversos puntos de medida, y si me ha dado los permisos necesarios, yo me puedo conectar remotamente a su instalación, ver mis equipos y decirle cómo está la evolución de la corriente de falla, darle un reporte, informarle de que algo se está degradando en la instalación, el famoso motor 17, etcétera. Y, por supuesto, puedo hacer parametrizaciones remotas, puedo tocar los settings. Eso, desde luego, no lo puede hacer todo el mundo ni lo debe hacer todo el mundo, pero es posible. Parametrización remota y servicios de diagnóstico remoto a través del web server o el SCADA. Luego, amplio rango de aplicaciones, porque tenemos relés este es de un canal, este es de 4 canales, tenemos de 11 canales. Entonces tenemos relés que son para cargas individuales, para cargas múltiples y acordaros, se pueden asociar entre ellos. Por ejemplo, si tengo 8 motores o 4 o 12 motores a proteger, para 8 motores necesito 2 de estos y se comunican entre ellos y se pueden comunicar con esta pantalla y esta pantalla la tengo en el cuarto de mantenimiento. Y esta pantalla, cuando haya un fallo en el canal número 3, me envía un correo electrónico a mi smartphone. ¿Ok? Entonces,
Pues, y luego, en cuanto a la palabra aplicaciones, pues habéis visto datacenters, variadores de frecuencia, etcétera. Y creo que es el último punto. Nosotros somos el único fabricante del mercado con transformadores de núcleo partido de tipo B. Hasta ahora no he visto a nadie más. ¿Sí? Y creo que... me quedaba uno. ¿Vale? Sí. Tenemos la oferta más completa de dispositivos de corriente diferencial residual de tipo B del mercado. Nosotros llevamos muchos años en esto. Hay otros fabricantes que son muy buenos, son más generalistas o tienen más de todo. Nosotros nos dedicamos a las protecciones eléctricas, a la seguridad. Entonces, sí, no somos buenos en todo, pero en esto somos muy buenos y uno de los líderes mundiales. Y con esto espero que a Néstor ya haya encontrado alguno de sus argumentos. Clarísimo, Sergio, muchas gracias. Sí. ¿Vale? Y última slide, antes de pasar creo que a la parte de aplicaciones, esta imagen, esta slide, a mí me gusta bastante. ¿Qué nos está mostrando aquí esta curva? Aquí tenemos en el eje de las Y los costes de mantenimiento y en el eje de las X tenemos la vida útil de las instalaciones, la vida de servicio. Entonces, aquí aparece como una pequeña, lo voy a llamar joroba. Entonces, cuando una instalación es nueva, el coste de mantenimiento, como todo es nuevo, es cercano a cero, es el mínimo. Bien. ¿Por qué aquí, cuando la vida de servicio se va alargando a través de los años, decrece el coste del mantenimiento? Porque normalmente todos asumimos que cuando pasan los años, mi coste de mantenimiento, mi OPEX, mis operating expenses, son más elevadas. Es decir, una instalación se hace vieja, pasan los años, todo se degrada y el coste de mantenimiento se dispara. ¿Por qué es al revés? Porque esta pequeña joroba, no es la mejor palabra, pero creo que se entiende, corresponde a la inversión que deberíamos hacer en sistemas de monitoreo de vende en un momento dado, que puede ser al principio de la vida útil de la instalación, pero también puede ser al cabo de un año, al cabo de 2 o al cabo de 5, hace que al invertir en sistemas de monitoreo, sistemas preventivos, los costes de mantenimiento decrezcan. Porque el mantenimiento que antes se lo hacíamos a todo, ahora se convierte, vuelvo a utilizar la misma palabra, en un mantenimiento preventivo o predictivo. Porque solamente necesitamos actuar en la línea eléctrica número 3 o en el motor número 17, que siempre utilizo el mismo ejemplo, ya lo sé, pero se convierte en algo dirigido, basado en condiciones reales del sistema. ¿Ok? Bien. Ahora sí que te devuelvo la palabra, Marc. Sí, y toca hablar digamos, de la estrella del webinar del RCMS 410, Smart Detect. Bueno, el nuevo sistema de monitorización de corrientes residuales multicanal que hemos lanzado este mismo año. Bien, ¿qué es Smart Detect? Smart Detect es digamos, el concepto que ha lanzado Bender para todos los equipos que está actualizando y lanzando nuevos, y todos estos tienen unas características en común. ¿Cuáles son estas características? La operación simple e intuitiva, que tengan más interfaces, que sea un diseño compacto, que se puedan parametrizar vía la aplicación con NFC y que nos den más información y tengan más opciones de configuración. De la gama de Smart Detect, hoy estamos presentando el RCMS 410, el monitor de 4 canales, pero anteriormente ya hemos lanzado el RCM 410R, digamos el mismo monitor de corriente residual, pero de un solo canal. Y también, si hablamos de vigilantes de aislamiento, pues el ISO 415. Características del RCMS 410. Bien. Variantes. Ahora mismo está lanzada la variante, digamos, guión 24. Se alimenta a 24 volt. Habrá otras variantes en el futuro con diferentes tensiones de alimentación. Características de operación. Hemos visto que era tipo A, tipo F, tipo B. Pues este relé tiene estos tres tipos.
Los valores de respuesta en los que se pueden configurar va en rango desde 10 miliamperios a 30 amperios y los valores de medida, digamos que mide desde 2 miliamperios hasta 70 amperios. La frecuencia en la que mide la corriente de falla es corriente continua y también corriente alterna y pulsante hasta 20 kilohercios. Si hablamos ya de la actuaciones y comunicaciones, tenemos entradas y salidas, 4 canales para transformadores de corriente para hacer la medida de la corriente de falla. Tenemos una entrada digital, una salida digital y una salida multifuncional. Y podemos tener, conectar generadores de pulso PLCs con el relé. Instalación rail DIN o a tornillo. Tenemos los cables, los conectores son push-in hasta 1.5 milímetros. Interfaces que es el Modbus RTU, puede tener conexión a Comtrax, a las gateways que hemos estado hablando, para parametrización y lectura de valores. Tiene una, interfaz entre el usuario y el equipo fácil, nos indica las alarmas a través de los LEDs, tiene pulsadores de test y reset y con la interfaz de NFC es fácil configurar todo el equipo y saber cómo está trabajando. Y finalmente, como característica adicional, tiene un QR para enlazarnos con toda la información disponible en la página web de Bender sobre este equipo. Algo importante también que comentaremos algo más adelante es que estos 4 canales para los transformadores de corriente también se pueden utilizar como entradas digitales. Bien, características, monitorización de sobrecorriente o subcorriente y modo ventana, es decir, podemos fijar qué frecuencia es qué rango de frecuencia queremos medir. Tenemos análisis de armónicos hasta el armónico 20. Bajo requerimiento específico podemos alcanzar hasta el armónico 400. Función de preajuste, posibilidad de transformadores de corriente de fabricantes terceros y todos los canales, que es lo que he comentado ahora, pueden ser usados como entrada digital. Bien, características de software. Aquí también, junto con el concepto de Smart Detect y todos los equipos que engloban este lanzamiento, diferenciamos también el hardware del software. Entonces, podemos tener diferentes variantes del hardware. Hemos visto que había el equipo disponible a una tensión de alimentación de 24 voltios y que vendrían algunas variantes más, pues en el software también tenemos variaciones. Tenemos el software estándar, que es el que viene con todos los RCMS 410, pero tenemos 3 softwares que también se pueden adquirir de forma separada o conjunta con el monitor de corriente. Tenemos un módulo tipo B, que para que el monitor pueda leer corrientes AC y DC. Tenemos un módulo de análisis de armónicos en el que nos permitiría medir hasta el armónico 20 o hemos visto hasta el 400 y un módulo que nos permite usar transformadores de corriente de otros fabricantes. Estos módulos pueden ser activados de diferentes maneras, es decir, que se activen una vez durante el proceso de venta o adquirir el equipo y en un futuro, si vemos que hay una mejora en la instalación o un cambio y se necesita el módulo tipo B, lo podemos comprar y cargarlo en el equipo, ya sea mediante la comunicación Comtrax o la aplicación de Bender Connect. Es necesario, perdón que te interrumpa, Sí. Marc, es necesario, digamos, entonces, antes de comprarlo, ya avisarte el toroide que tengo, digamos, al que quería agregar este relé.
Ahora paso a veremos paso. los 3 Ok, códigos de producto que hay y veremos ok, cuál es el que viene con qué configuración. ok. Sí, si en ese momento sigue la duda, me vuelves a preguntar. Ok. Gracias. Bien, presentarles también la aplicación de Vender, trabaja con NFC y nos permite configurar el monitor, ya esté energizado o desenergizado, hacer toda la parametrización, cargar los módulos de software que queramos cargar, etcétera. Y variantes, eso es lo que comentábamos, Néstor. Hay, digamos, la variante terminada en 0, que es completamente customizable. ¿Qué significa? Esta variante viene con el equipo estándar, es un equipo, un RCMS 410 tipo A, y aquí podemos añadir los 3 diferentes módulos que hemos visto, tipo B, armónicos y transformadores de terceros fabricantes. En este caso, si adquirimos esta versión customizable, eh, después, vale, si queremos añadirle módulos de software, lo tenemos que hacer durante el proceso de venta. En el caso, sí, en el caso que adquiramos los otros equipos, por ejemplo, el 1 viene con el módulo de software tipo B y el 2 ya viene con todos los módulos de software integrados, ¿vale? Entonces tenemos que revisarlo, eso sobre todo cuando veamos las necesidades de cada proyecto, pues veremos si es necesario adquirir digamos, la versión estándar y añadirle diferentes módulos o ya con la versión 1 o 2 nos es suficiente y no hace falta añadir esos módulos aparte. Bien, ventajas principales de este monitor. Bueno, tecnología de medición de vanguardia debido a la alta precisión de medida. Hemos visto que podemos medir hasta el armónico 20. Tenemos 4 canales en una pequeña envolvente. Si nos fijamos en monitores que lanzamos previamente, por ejemplo el de 12 canales, vemos la diferencia de tamaño entre uno y otro. Em, una instalación y puesta en marcha sencilla que nos ofrece ahorro de tiempos y costes. La aplicación de Vender, al ser fácil de utilizar, nos garantiza este ahorro. Gran flexibilidad y escalabilidad, el tener comunicaciones abiertas, el ser una envolvente pequeña, el poder utilizar diferentes entradas, salidas digitales, los canales también como entradas digitales, podemos tener una gran flexibilidad de aplicaciones y escalabilidad de también modularidad de poder ir integrando cada vez más equipos. Y finalmente, todas estos monitores y sus variantes cumplen con la IEC 62020-1, que además es la versión nueva lanzada en 2021. ¿Y por qué es importante este cumplimiento? Pues bueno, es la nueva versión de la norma que reemplaza la antigua y es uno de los primeros monitores que cumple con todos los requisitos de la norma actualizada. Bueno, ¿qué significa para Vender y su posición en el mercado? Pues este equipo representa altos y actuales estándares de compatibilidad electromagnética difíciles de cumplir, que exige esta norma, y es el único fabricante de monitores de corriente residual que cumple oficialmente con este. Y bien, pasamos a aplicaciones. Aplicaciones OEM, Sergio. Continúo Ujú. yo, nos vamos, Con- continuamos con- el partido de tenis. Continúa tú, te toca a ti servir.
Perfecto. Y nos hemos pasado de tiempo, así que seamos ágiles. Pasemos esto, boom, boom, pim, pam. Vale, muy bien. Aplicaciones, bueno, en OEM, pues identificamos maquinaria donde trabajan con frecuencias muy altas o muy diferentes de la frecuencia fundamental, como pueden ser máquinas de soldadura o tags y escáneres de medicina, y son equipos que por su tamaño pequeño pueden ser integrados en la propia máquina y hacer la monitorización de estas corrientes tan diferentes. Ujú. Bien. Vale, este lo puedo tratar yo. Aquí estamos hablando de una instalación, un lugar público, un lugar de pública concurrencia, que de nuevo, Néstor es el otro protagonista de este webinar. Este teatro de verano Ramón Collazo está en Montevideo. Entonces, lo que buscaba el propietario o la empresa que operaba esta instalación es que cuando llega alguien a hacer un concierto, hace una instalación normalmente de los equipos de sonido y de iluminación provisional. Los cables están de manera provisional tirados por el suelo, a lo mejor conectados no muy bien, puede llover, puede haber humedad y puede haber disparos intempestivos. Entonces, pasa la slide, Marc, por favor. Entonces, lo que se hizo fue muy sencillo. En una serie de tableros se integraron simplemente unos puntos de medida. En la derecha podemos ver en el tablero 3 toroides de Bender de color negro y en el, en el del centro uno de color amarillo. El de color amarillo es de tipo B. Entonces, había 3 puntos de medida de tipo A y uno de tipo B. Y simplemente están monitorizando las fallas a tierra de los alimentadores que van hacia el escenario, iluminación, sonido, etcétera. ¿Qué es lo que buscaba el propietario o el operador de esta instalación? Buscaba que cuando llega un artista a dar su concierto y los técnicos hacen una instalación provisional, que no dejen nada de manera incorrecta y durante una actuación, por ejemplo, de Sting, que creo que nos gustará a todos, se vaya la energía eléctrica. ¿Ok? Es una aplicación muy sencilla, poco costosa por el beneficio que comporta. Lugares de pública concurrencia. Eso podría aplicarse a cualquier estadio deportivo o a un shopping mall, a lugares de pública concurrencia. Te toca, Mar. Sí, aquí tenemos un ejemplo de aplicación para monitorización antirrobo de cables. En este caso, bueno, para ir un poco más ágiles, una empresa de telecomunicaciones de Canadá que tiene diferentes torres de comunicación repartidas por todo el territorio. Ya sabemos que Canadá es bastante extenso y pueden quedar en lugares muy remotos. Pues experimentaron que había robos de cable, sobre todo del cable de protección, de tierras, y intentaron ver y estudiar cómo poder saber si ese cable estaba conectado o no estaba conectado. Por eso utilizaron monitores de corriente residual de Bender, hicieron unas pruebas en una digamos, de las torres que tenían ubicadas y vieron que justo la que iban a hacer pruebas le faltaba el cable de tierras, así que lo conectaron y conectaron el transformador de corriente. También utilizaron monitores monitores multicanal para medir otras cargas, y la medición que hacía este transformador de corriente les indicaba que existía el cable de tierras y seguía funcionando y no había habido ningún robo. En caso de que el canal que medía este transformador de corriente no obtuviera ninguna medida, significaba que el cable de tierras pues no estaba conectado. Ok, Sergio, me toca. adelante. Sí. Sistema de monitoreo para cintas de entrega de maletas que existen en cualquier aeropuerto del mundo. Esto es un caso en el aeropuerto de Frankfurt. El aeropuerto de Frankfurt, el que haya llegado por allí, se ha dado cuenta que es gigantesco, es uno de los más grandes del mundo. Hay diversas terminales y en cada terminal puede encontrarse a lo mejor 15 cintas de entrega de maleta. El caso es que en total
hay algo así como unos 73 kilómetros de cinta de entrega de maletas en diversas cintas que son independientes la una de la otra. El caso es que estas cintas están movidas por motores y por variables de frecuencia y en un momento dado, hace unos años, en pleno verano, cuando hay más gente que llega al aeropuerto y recoge su maleta y sale del aeropuerto, etcétera, una cinta se paró. ¿Vale? Se paró porque se habían estropeado debido a fallas a tierra varios motores, no se habían dado cuenta el resto de motores, porque para mover una cinta hacen falta unos cuantos motores, se quemaron varios motores, no se habían dado cuenta, se para la cinta y en ese momento el resto de motores que habían quedado vivos no pueden seguir moviendo la cinta y no dejan de venir pasajeros. Entonces se formó un colapso, muchas reclamaciones, etcétera. No pasó nada más que un colapso de pasajeros importante y muchas reclamaciones. Cuando analizaron qué es lo que había ocurrido, pues simplemente los motores se habían ido quemando, no se habían dado cuenta, como acabo de decir, y lo que hicieron fue preguntar a diversos fabricantes y Bender dio la solución. La solución fue, ahora todos los motores que mueven las cintas de estas de entrega de maletas en el aeropuerto de Düsseldorf y el de Frankfurt, tiene un monitor de corriente residual con un toroide. Entonces, y todo está comunicado y al final en una pantalla en el cuarto de mantenimiento, a través del web server, ven sobre qué motor tienen que hacer una acción preventiva, cambiarlo directamente cuando tengan un paro de mantenimiento, para evitar que pueda ocurrir otra vez, pues eso, un colapso de pasajeros con el incordio que ello supone. Siguiente, Marc. En la planta de fabricación de autos de Volkswagen en Wolfsburgo. La planta de fabricación, bueno, se planteó una renovación con dos criterios principales: que no existieran cortes de energía debido a disparos intempestivos, porque les suponía un alto coste de pérdidas monetarias, y cumplir con la normativa, la IEC 60364-4, que habla de la verificación periódica. Es decir, esta norma nos dice que si disponemos de monitores de corriente residual, podemos evitar esos paros de verificación, porque tenemos una monitorización continua y por tanto tenemos un ahorro de costes tanto de mantenimiento como de las paradas que se deben realizar. Estos fueron las dos premisas principales, y a partir de aquí Bender trabajó la propuesta y ofreció los sistemas de monitorización de corrientes residuales hasta, bueno, desarrollar los tableros que pueden ver aquí con diferentes sistemas, y todos los motores de la línea de producción están monitorizados por estos monitores de corriente residual, además tipo B. Podemos ver más imágenes de los paneles, otros paneles con monitorización, y bueno, aquí mostrar un poco las pruebas, demos que se hicieron, la visualización remota que se instaló también con el panel de control, etcétera. Adelante, Sergio. Ok, aquí estamos en un caso en Chile, es una planta agroalimentaria, otro tipo de industria, nada que ver con fabricación de autos o con performance artísticas en teatros de verano. En este caso, el cliente, la única protección que tenía en sus centros de control de motores era protección termomagnética. Entonces, no tenía ninguna información de las fallas a tierra. No existían, por ejemplo, los interruptores diferenciales que son obligatorios, por ejemplo, en Europa. Bien, pero se le quemaban los motores. En la industria agroalimentaria, por ejemplo, hay mucha agua y puede haber polvo. Por ejemplo, si fabrican pan, hay harina y eso genera muchísimo, muchísimo polvo. Entonces, lo que se hizo fue un proyecto piloto. Pasa la slide, por favor, Marc. Aquí tenéis el proyecto piloto. El proyecto piloto consistió en dos RCMS 460 de 12 canales, pero cada uno de ellos utilizaba 4 o 3 canales. Es exactamente igual que como el que os he mostrado en la demo. Entonces, muy aguas arriba está monitorizando
estábamos monitorizando líneas de alimentación que luego se iban a tableros de distribución y luego se iban a variadores, motores, etc. Y estaba comunicado todo con una COM465. Este proyecto piloto funcionó bien. Pasa la slide, por favor, Marc. ¿Vale? Aquí tenéis la instalación de los dispositivos, ¿vale? Toroides de tipo B, porque tienen dos módulos, o la caja del toroide es amplia. Pasa la slide, por favor. Y aquí se puede ver el tipo de visualización que le generamos en su web server. Esto lo construimos nosotros, pero lo puede hacer cualquiera porque hasta yo soy capaz de hacerlo. Es muy sencillo. Entonces, eso es una imagen aérea de la planta, ¿vale? De Google Maps, por ejemplo, o de Google Earth, perdón. Entonces, los puntos que veis en verde o en rojo son los puntos de medida donde tiene las cargas que pueden hacer generar una prealarma o una alarma. ¿Ok? Entonces, los puntos verdes significa que todo está ok y el punto rojo significa que hay una falla a tierra o fallo de aislación y en este caso motor cinta transportadora. Entonces, estos fueron los primeros puntos de medida. Luego vinieron bastantes más. Y le creamos este tipo de visualización porque así de esta manera, cuando le aparecía una prealarma que antes os he mostrado, le aparecía en un web server y ya sabía dónde estaba y dónde tenía que ir a revisar. Pasa, Marc, por favor. ¿Vale? Y esta es otra imagen del web server. Este es el esquema unifilar y nosotros integramos sus equipos. Los puntos verdes y rojos corresponden exactamente a lo mismo que os acabo de explicar. Antes habéis visto una imagen aérea, una ubicación geográfica de dónde están los equipos que están fallando y aquí tenéis el unifilar. Y ya sabéis cómo funciona el unifilar. ¿Vale? Y aquí tenéis imágenes de los web servers. ¿Vale? Aquí hay una serie en estas pantallas de equipos vender y te da rojo, tenemos una alarma. Verde, está todo ok. Es el tipo de ejemplos de visualización que tiene incorporada nuestro web server. Las dos imágenes en unifilar y la imagen aérea de Google Earth son imágenes, por ejemplo, JPG que nosotros hemos conseguido, lo hemos integrado en el web server. ¿Vale? Vale. Bien, y creo que esta ya es la última aplicación, HitTrace. No sé si conocen las aplicaciones HitTrace, normalmente utilizadas sobre todo en la industria oil and gas para mover o industria petroquímica para mover fluidos muy viscosos. El concepto es tirar estas líneas de cable para calentar la tubería y reducir la viscosidad del fluido para que para que sea más fácil transportarlo. Normalmente estas tuberías van recubiertas de aislantes térmicos, por tanto estos cables no están a la vista y se optó para utilizar monitores de corriente residual multicanal para poder conocer qué línea digamos, de esta heat trace podía tener una falla a tierra, sin necesidad de buscarla o quitar el aislamiento de la tubería para poder encontrarla y buscarla. Se integraron todos los equipos en este mismo panel y se colocaron los transformadores de corriente para cada una de las líneas a monitorizar y tener constantemente esa medida para saber el estado del sistema de HitTrace. Y última aplicación, ya por último, conclusiones y preguntas. Si tienen alguna pregunta, adelante. Como conclusiones, bueno, desde Envender ofrecemos protección frente a riesgos eléctricos en sistemas sólidamente aterrizados con los monitores de corriente residual. Estos equipos son equipos de predicción de fallos eléctricos, no son correctivos. El RCMS 410 es un monitor multicanal tipo B y podemos tener comunicaciones y gestión y parametrización de estos equipos vía Modbus RTU o vía la aplicación de Vendor Connect. Bien. No sé si hay alguna consulta. Sergio, ¿quieres añadir algo para terminar? Adelante. No, que hemos tenido algo así como 82 participantes.
seguro que había más de uno que nunca ha oído hablar de Bender y seguro que ha escuchado cosas muy novedosas. Invito al que haya escuchado algo muy novedoso o al que ha escuchado algo que ya es más familiar a que realmente pruebe la diferencia entre no tener protecciones o tener una protección predictiva o tener una protección reactiva de la de toda la vida, la que dispara, a tener una predictiva. La diferencia es enorme y sobre todo el ahorro de plata, como hemos mostrado en aquella curva, donde a lo largo del tiempo el coste de mantenimiento se hace menor. Invito a experimentar esa fórmula para que vean que es cierto. Nosotros en Bender desde hace casi 80 años estamos en este mundo del mantenimiento predictivo o de ayudar mediante información por avanzado a hacer las instalaciones eléctricas más seguras y no nos va mal. Así que tanto los que escucháis hoy por primera vez de Bender como los que ya estáis bien familiarizados, a por ello. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos por la asistencia y la atención. Bueno, no sé si alguna consulta por su parte pueden escribir Ujú. en el chat. Ujú. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Nos hemos pasado de tiempo, pero creo que seguimos estando unos cuantos. Mira, una que me gustaría compartir. La pregunta ha sido de parte de Pedro Cobos en Monterrey. ¿Podrían explicar nuevamente cómo los RCMS detectan la ausencia del cable de protección? Y Johan Cajamarca también, en la aplicación del robo de conductor. Con permiso, Marc, lo explico. Adelante. Eh, todo cable todo cable de tierras, el cable de protección, el amarillo-verde, efectivamente no debería tener corriente o la corriente debería ser cero. Pero lo que sucede es que cuando una instalación es nueva y los equipos no tienen pérdida de aislación o falla a tierra, los motores, todo es nuevo, hay en el cable de tierra fugas capacitivas y eso se mide en miliamperios o en amperios. Pero si una instalación tiene 5 años, por ejemplo, toda la infraestructura, los motores, variadores, las luminarias, los cables, han perdido aislamiento y generan un nivel de fallas a tierra. Entonces, si yo me voy a una torre de telecomunicaciones, como en el ejemplo de Canadá, o me voy al edificio de oficinas donde estoy, o a una planta agroalimentaria y mido un cable de tierras, circula una corriente. ¿Ok? Supongamos que circula una corriente de 50 miliamperios, ¿vale? Como el paso del tiempo hará que esa corriente se vaya incrementando, digamos que nunca va a descender de 50 miliamperios. Lo que se hizo en ese cable de tierras en la torre de telecomunicaciones, midieron el punto de tierras. Había una corriente X. Ejemplo, 50 miliamperios. Entonces, colocamos un toroide en ese conductor donde, según el ejemplo, había 50 miliamperios. Entonces, le dimos al RCMS 460 un punto de alarma de 40 miliamperios, lo cual quiere decir que si la corriente descendía por debajo de 40 miliamperios y existía una porque la medimos de 50, si descendía de 40, se genera una alarma. Entonces, ¿cuándo descenderá la corriente que pasa por el tierras de los 40 miliamperios? O cuando cambien infraestructura eléctrica y pongan cosas nuevas, o cuando alguien corte el cable de tierras. Cuando se corta el cable de tierras, esa corriente se convierte en cero. ¿Ok? Y eso es como funciona. Es decir, tú mides un conductor de tierra en cualquier instalación y hay una corriente. Pueden ser 10 miliamperios, pueden ser amperios, pueden ser 100, pueden ser 3 amperios, etc. Entonces, pones un toroide, pones nuestro RCMS 460, le dices que si la corriente desciende de ese valor, del valor si tienes, por ejemplo, 100 miliamperios, le pones 90 o 80. Cuando descienda de 90 o de 80, se te genera una alarma. Y si cortan el cable de protección, la corriente se hará cero y se generará una alarma. Así funcionaba. Espero que se haya entendido. Buenas tardes, Quedó muy Sergio. claro. ¿Me escuchas? Soy Pedro Sí, Cobos de Monterrey. Hola, Pedro. Oye, disculpa, para esta aplicación, ¿cualquier tipo de toroide funcionaría? Ya sea tipo A, tipo B, tipo B+, o tiene que ser alguno específico.
No, puede de tipo A o de tipo B. En el caso de Canadá se veía uno de tipo B, de tipo A o tipo B. Mejor el de tipo B porque sumas las fallas en alterna y en continua. Ok, Sí, y para mí, preguntas, perdón, ¿tendrán Sí, algún ejemplo de cómo se podría monitorizar ese tipo de aplicaciones? ¿Cómo podría ver el cliente en un web server o en la pantalla del contract esa información de si desciende o si se está manteniendo la corriente residual? sí. Eso, si entramos, no lo vamos a hacer ahora, pero si entramos en nuestro web server, verías perfectamente la curva. Por ejemplo, cuando yo he manipulado la demo, se estaban grabando en un data logger lo que estaba produciendo. Verías picos, no verías alguna tendencia, porque no deja de ser una demo. Pero sí, se puede ver fácilmente. Sí. Y los amigos, por ejemplo, si se lo pides a Sebastián Medinilla de Vender México o a Manuel Arroyo, ellos tienen los mismos equipos y te lo pueden mostrar para hacerlo más fácil. Gracias, gracias. Em, ¿Ves alguna pregunta más, Marc? Bueno, Inge, de hecho, en el chat hay otra pregunta. Dice, ¿cuál es la estrategia de lanzamiento, ya sea comercial o técnica? Ah, vale. Como comentado, este equipo lo lanzó el grupo Vender allá por el mes de marzo y efectivamente tú estás hablando desde México y tu pregunta es ¿cómo se va a lanzar en México? Pues este es el primer evento que organizamos para todos países de habla hispana para lanzarlo y a continuación tiene que permear hacia México. Entonces, voy a volver a echarle la culpa a los de antes. Sebastián y Manuel tienen que ocuparse de la estrategia de lanzamiento y les vamos a echar un cable, por supuesto. Sí, porque tenemos que hacer nuestra tarea y tenemos que comunicar al mercado que tenemos, por ejemplo, la mejor gama de RCMs de tipo B. Sí, sí. Muchas gracias. Entendido, Pedro. Inge, y por decir, ahorita voy a fingir de Mark, voy a pasar las preguntas. También vi por ahí el chat otra pregunta que dice que se pueden compartir las normas mencionadas o si tienen algún tipo de herramientas técnicas que les puedan compartir a nosotros para llegar al cliente o al usuario final de la aplicación de RCM o la ISO. Marc, la respuesta para ti en esta ocasión. sí, disculpe porque he tenido problemas de conexión y no he podido escuchar del todo. No, he entendido la pregunta a medias. Si podemos compartir normas o una referencia de la normativa que se puede seguir para utilizar estos monitores. Sí, claro, ¿Pedro? normas o herramientas técnicas que nos puedan ayudar a nosotros a llegar al usuario, ¿verdad? Mm. A que captar su S- atención. Sí, Sí, sí. sobre todo en los, digamos, la documentación escrita que tenemos también para aplicaciones específicas, siempre hacemos referencia a la normativa. Si quieres tratar alguna aplicación en concreto, nos puedes preguntar y si no, también te podemos pasar alguna genérica Mm. para utilizar estos equipos. Sí. Por ejemplo, Marc, la aplicación de Volkswagen que está basada en dos normativas internacionales, esa es muy ilustrativa. Porque Sí, eso correcto. fue un proyecto muy grande y nació por dos normativas. Mm. Sin las normativas no hubiera sido nunca un proyecto. Sí, y esa también es muy presente en data centers Correcto. por el alto Eh, nivel de disponibilidad. sí. Hace rato que Enrique Soto, desde Morelia, ha levantado la mano virtualmente. Enrique, adelante. Ahora le ha entrado un ataque de timidez o se ha ido a tomar algo. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, hola Enrique, te Hola, escuchamos. más bien saludos desde Zacatecas, mi buen Sergio. Ah, hola. Ah, estás ya por allí. Perfecto. Sí. Más bien la pregunta es para Mark. Al inicio nos estaba manejando la gráfica por ahí ese de riesgos eléctricos
sobre el cuerpo humano. Manejó por ahí un concepto de 30 miliamperes a una desconexión máxima de 200 milisegundos. No sé si por ahí nos puede hacer favor o me puede hacer favor de comentarme cómo es que funciona ese concepto, porque justamente por el segmento que nosotros manejamos es algo similar, nada más que lo manejamos de forma diferente. Entonces, si Mark me apoya ahí con el concepto este de los 30 miliamperes a 200 milisegundos, ¿en qué momento se vuelve una corriente peligrosa? Sí, simplemente no recuerdo el nombre del científico, pero hizo las pruebas de circulación de corriente eléctrica sobre el cuerpo humano, definió las tablas que hemos visto y marcó ese valor como un valor límite en el que si superamos esos 30 miliamperios o más ese tiempo, los daños sobre el cuerpo humano ya sí pueden ser irreversibles. Entonces, el límite es si los daños son reversibles o irreversibles en el cuerpo humano. De favor, ¿nos puedes volver a mostrar la gráfica? De hecho, el doctor, Claro. si no me equivoco, es Philip, ¿no? Es el australiano. No, es Manfred No, Bigelmeyer. eso. Ok. ¿Nos Sí, puedes volver a mostrar la gráfica? Sí. En la relación esta de los 30 miliamperes y los 200 milisegundos. Sí. La estoy buscando. Sí, claro, era como la segunda o tercera slide. Sí. A ver. Ahí va. ¿Pueden ver? Sí, bueno, yo sí. Ok. De hecho, la veo. Sí. Bueno, el señor Bigelmeyer definió 3 áreas, o bueno, 4 áreas de daños sobre el cuerpo humano, y ya el pasar en el área C3 es cuando representa un daño irreversible sobre el cuerpo humano. Entonces, normalmente se fijan esos 30 miliamperios a 200 milisegundos, que quedaría por aquí, pero si fueran 10 miliamperios durante 2 segundos, entonces también podríamos tener daños irreversibles. Bueno, yo no sé si la he malinterpretado mal en México. Normalmente la gráfica que consideramos como peligrosa, de hecho en el segmento en el que estamos así la manejamos, es a partir de la gráfica C1. De hecho, normalmente, inclusive nosotros, por ejemplo, para la promoción que hacemos es 30 miliamperes, pues la desconexión la podemos manejar hasta 10 segundos. Inclusive, por ejemplo, la cuestión de la normatividad canadiense, por ejemplo, la normatividad que manejan es desconexión 100 miliamperes a menos de 0.5 segundos, es decir, a menos de 500 milisegundos. No sé si hay una diferencia con la información que nosotros manejamos. Ajá. Enrique, voy a tomar la palabra, le voy a robar la palabra a Marc porque tenemos que acabar ya, pero no te preocupes que te llamo y aclaramos este tema. Y Perfecto. hay más preguntas en el chat, disculpas. Por favor, los que hayáis puesto alguna pregunta y queráis respuesta, poner en el chat vuestro correo electrónico, porque el chat va a seguir funcionando, ¿vale? Y nos hemos excedido muchísimo del tiempo y tenemos que acabar. Muchísimas gracias por la participación. Ha estado muy interesante y nos vemos enseguida. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.